Bien, sean nuevamente bienvenidos al curso sobre normas de auditoría gubernamental y su relación con los gobiernos autónomos municipales. En la anterior unidad habíamos explicado de manera puntual, si se quiere, el marco normativo de las normas de auditoría gubernamental. Habíamos explicado que existen 10 normas de auditoría. Vamos a empezar ahora explicando la primera, que desde nuestro punto de vista es el marco que abre de manera, digamos, puntual esa explicación respecto a las normas de auditoría. Es decir, estas normas generales de auditoría gubernamental son aquellas que dan ese marco de apertura para el resto de las normas de auditoría gubernamental que, reitero, la Contraloría General del Estado ha emitido. Empezamos entonces con detallar las normas generales de auditoría gubernamental. Las normas generales de auditoría gubernamental incluyen aspectos relacionados con la competencia, con la independencia del que debe tener el auditor, con la aplicación de la conducta ética, con la diligencia profesional que el auditor debe ejercer en la labor de auditoría. Identifica que debe existir un marco de control de calidad en las entidades auditoras. Hace referencia a que en la labor de auditoría el auditor gubernamental debe realizar un conocimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables y obligaciones contractuales como parte de la labor de auditoría, y considerando el objeto y el objetivo específico de la auditoría. Hace referencia a que se debe hacer un relevamiento de información. Hace mención a que en la ejecución de la auditoría se deben contar ciertos aspectos importantes, y finalmente establece que como parte de esa labor de auditoría, una vez que los informes de auditoría se han emitido, una vez que esos informes han generado recomendaciones, también posteriormente se debe hacer el seguimiento verificando el cumplimiento de las recomendaciones. Entonces, estas normas generales identifican ciertos aspectos importantes que los auditores gubernamentales deben tomar en cuenta. Empezamos entonces con la norma general de competencia. ¿Qué indica la norma general de competencia? Indica que el auditor gubernamental o el grupo de auditores gubernamentales a cargo de realizar auditorías en el sector público deben ser y tener, ¿no?, individualmente y en conjunto la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de la auditoría. Es decir, que se deben asignar recursos humanos necesarios con la capacidad técnica y la competencia correspondiente, además de la experiencia, para realizar las auditorías en el sector público. No se olviden que en el sector público hay entidades muy complejas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia, están los gobiernos autónomos municipales como el de Santa Cruz, el de Cochabamba, el de La Paz, etcétera, que son entidades bastante complejas, ¿no es cierto? Y son bastante grandes, ¿no? Por lo tanto, el auditor gubernamental debe poseer conocimientos y habilidades técnicas realmente que le permitan hacer un buen trabajo de auditoría. Esta norma también señala de que los auditores encargados de hacer estas auditorías deben ser tenidos en una capacitación continua, permanente, sobre temas relacionados con la auditoría en el sector público. Producto de esa capacitación señala de que estos auditores deben permanentemente estar compenetrados con competencias profesionales. Por ejemplo, les decía inicialmente que la Contraloría ha emitido nuevas normas de auditoría sobre los registros y estados financieros, que es nuevo. Por lo tanto, el personal de auditoría debería compenetrarse respecto a los aspectos importantes que establece esta norma,
para luego aplicarlos en la práctica, ¿no? También señala esta norma de que los auditores gubernamentales, como producto de esa capacitación, deben mantener en los archivos de la entidad de auditoría respaldos de la capacitación, a los fines de verificar que la capacitación está debidamente sustentada y que el personal auditor ha cumplido con ciertos requisitos para formar parte del plantel de auditoría. La siguiente norma es la de independencia. ¿Qué señala esta norma? Que los auditores gubernamentales, dice, deben estar libres de impedimentos y de prejuicios que comprometan su imparcialidad y objetividad a la hora de realizar la auditoría. Señala además que deben mantener una actitud y apariencia de independencia. Vamos a explicar un poquito esos temas. En el momento en que yo, auditor gubernamental, soy contratado para realizar las auditorías, el hecho de preservar mi objetividad, ¿qué implica? Que debería emitir una opinión imparcial, ¿no es cierto?, respecto a los hechos que estoy examinando. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si en la entidad que me han pedido que haga auditoría, precisamente yo he estado formando parte de esa entidad, he estado realizando labores en el área de contabilidad, por ejemplo, y he emitido cierta información, he aprobado documentos, he revisado información y he sido parte de la elaboración de los estados financieros? Ahora que ya estoy fuera de la entidad, se me contrata como auditor para realizar la labor de auditoría de esa información. Por lo tanto, alguien diría, ¿no es cierto?, ¿cómo es posible de que el auditor ha sido contratado para revisar algo que él mismo ha hecho? Por lo tanto, estaría comprometiendo mi independencia, ¿no? En estos casos, se señala de que el auditor debería excusarse, ¿no? Debería excusarse, ¿por qué? Porque ha sido parte de las operaciones de aquello que ahora pretende auditar. Por lo tanto, esto es importante tomarlo en cuenta en cuanto a lo que dice esta normativa, ¿no? A los fines de emitir una opinión imparcial y objetiva y emitir recomendaciones que sean viables, que sean oportunas, debe apartarse, porque su opinión puede ser observada. El análisis que haga este auditor puede ser observado, ¿no? Es importante mencionar que esta norma dice la actitud de independencia debe ser también en apariencia. Es decir, les pongo un ejemplo, ¿no? Puede ser que el personal de auditoría haya sido invitado en la entidad auditora para una actividad social, ¿no? La pregunta es, ¿el auditor debería ir? Al parecer, ese tipo de actividades no están formando parte, digamos, del contrato de auditoría, ¿no es cierto? Por lo tanto, a los fines de mantener una actitud de independencia, debería apartarse de ese tipo de situaciones, ¿no? Inclusive en los casos en los cuales, por ejemplo, la entidad tenga ciertas áreas, ¿no?, de recreación. Puede ser que la entidad les señale, bueno, pueden ir a participar allá, pueden hacer uso de los equipos, las máquinas, etc. Entonces, yo estoy libre de aquello, pero debo mantener también una actitud de independencia. En apariencia, ¿qué quiere decir? Que nadie podría emitir una opinión en el sentido de que ese auditor está haciendo uso de los bienes de la entidad y además está haciendo labor de auditoría. Por lo tanto, al parecer algo ha ocurrido allá que puede generar dudas respecto a la objetividad de sus opiniones. Por lo tanto, en los casos también hay que limitarse, ¿no es cierto? No hay que participar, en otras palabras, ¿no? Todo aquello que pueda afectar la independencia de la labor del auditor hay que tomarla bien en cuenta. Algo que también menciona esta norma es que producto de esa labor de auditoría, inmediatamente de revisadas las operaciones debe informar el trabajo y los resultados a sus superiores, ¿no es cierto?, de manera objetiva, tal como se han visto, tal como se ha analizado la documentación. Algo que es importante que señala esta norma es que no debería prestar asesoría directa en la toma de decisiones, es decir, no debería participar directamente en las operaciones de la entidad
en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque es el auditor que está haciendo labor de auditoría, no está siendo parte de la administración de la entidad, ¿no? Finalmente, entre los aspectos relevantes de esta norma dice que el auditor gubernamental debe suscribir una declaración de independencia anualmente. En esa declaración de independencia debe identificar cuáles podrían ser las observaciones a la imparcialidad. Por ejemplo, que yo tenga familiares trabajando en la entidad, por ejemplo, o yo haya intervenido anteriormente en las labores de la misma entidad, ¿no? Aspectos que yo debo informar en esta declaración de independencia, a los fines de ver si estos aspectos me limitan en la participación en la auditoría. Otra norma importante que hay que tomar en cuenta es el de ética, que señala que en el ejercicio de la labor de auditoría gubernamental, los auditores gubernamentales deben regirse por el Código de Ética emitido por la Contraloría. Este Código de Ética emitido por la Contraloría establece ciertos principios éticos, tal como ustedes pueden ver en la diapositiva. Los principios éticos son, por ejemplo, de integridad y probidad. Integridad y probidad, sea una persona que sea correcta en el análisis de la información, ¿no? Tenga confidencialidad, es decir, yo no debería divulgar la información mientras estoy haciendo la auditoría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy revisando documentación que tal vez es confidencial, ¿no? Y únicamente esa documentación confidencial la debo compartir con mi supervisor a cargo, ¿no? A los fines de evaluar la misma y si tiene efecto posteriormente en la emisión de los resultados de la auditoría. Otros aspectos importantes que toca estos principios éticos son la lealtad, el buen desempeño profesional, es decir, yo debería desempeñarme profesionalmente en esa labor cumpliendo estrictamente lo que dicen las normas de auditoría. Debería mantener una actitud de interés público y valor agregado, es decir, soy parte de la organización y soy parte de una estructura en la cual yo debo dar mi mejor experiencia para el trabajo mismo. La siguiente norma de auditoría es la diligencia profesional. ¿Qué señala esta norma? Que el auditor gubernamental debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, en la ejecución y en la comunicación de los resultados de la auditoría. Diligencia profesional, ¿qué quiere decir? Que debería estar siempre en cumplimiento y en observancia de las normas de auditoría. No debería apartarme de lo que establecen las normas de auditoría en la obtención de evidencia, en la forma en que yo debo planificar el trabajo, en la forma en que yo debo obtener la evidencia, ¿no? Hay distintos tipos de evidencia que luego los vamos a ir mencionando, pero el auditor debería cumplir con su labor con total diligencia. Debería hacer aquello que está establecido en las instrucciones efectuadas por el supervisor que está a cargo de esa revisión y coordinación del trabajo, ¿no? Además, como parte de la diligencia profesional, los supervisores que están a cargo de esa labor deberían hacer siempre una revisión crítica de cada trabajo que esté realizando el auditor, ¿no es cierto? Debe evaluar el trabajo, si este trabajo está bien sustentado, está verificado correctamente, se han cumplido con los procedimientos de auditoría y se está verificando el cumplimiento de la normativa, el cumplimiento de alguna regulación y si ese cumplimiento está, reitero, debidamente sustentado. Debe realizar, por lo tanto, además, la selección adecuada de los trabajos a realizar a los fines de obtener la mejor evidencia, aquella evidencia que sea válida y que sea suficiente para respaldar el trabajo de auditoría. La siguiente norma es importantísima, ¿no? Es la norma de control de calidad. Esta norma establece que todas las organizaciones de auditoría deben contar con un sistema de control de calidad. Este sistema de control de calidad señala que debe incorporar aspectos relacionados con que al interior de la organización se debe preservar siempre la actitud de independencia. Se debe asignar siempre el personal más competente para la ejecución de los trabajos. Se debe contar con el personal idóneo para las consultas técnicas. Muchas veces los auditores en la realización de las auditorías desconocen algún aspecto importante, digamos, de la entidad. Una normativa específica emitida por la entidad, algunos criterios emitidos por los órganos directores y por lo tanto debe contar con un personal en la misma organización de auditoría que pueda absorber esas dudas, ¿no?
solicitar información aclaratoria, ¿no? Además, señala esta norma de que se debe mantener un adecuado sistema de supervisión del trabajo realizado. Es decir, debe haber personal supervisor con la experiencia suficiente para realizar ese trabajo de seguimiento al trabajo de los auditores, ¿no? Señala además de que debe mantenerse un adecuado sistema de selección de personal. En otras palabras, debe haber un sistema interno de contratación, selección de personal para que se incorpore personal adecuado, el idóneo para estas labores de auditoría. Se debe velar por la promoción, de ese personal. Los auditores gubernamentales que están ejerciendo labor de auditoría permanentemente, obviamente que adquieren en la práctica además experiencia, ¿no?, de los trabajos realizados, y esa experiencia también los habilita para en su posterioridad ser parte del equipo de supervisión. Por lo tanto, también esta organización de auditoría debería mantener un sistema que permita esas promociones, ¿no?, del personal. Ahora, también debe señalar también esta norma de que para las promociones se debe evaluar el desempeño, ¿no? Evidentemente el personal auditor va haciendo auditorías, va adquiriendo experiencia, pero es importante tener un marco regulador para establecer si ese funcionario, si ese auditor ya tiene la experiencia necesaria para poder subir al siguiente nivel de supervisión. Para ello se debe contar con un sistema interno de evaluación del desempeño del personal. Ahora, todo este conjunto de políticas de control de calidad señala la norma que debería ser revisado periódicamente. Revisión a nivel de entes externos o revisiones internas. La propia unidad, organización de auditoría debería hacer revisiones internas de su sistema interno de calidad, ¿no?, para ver si se cumplen todos estos requisitos de independencia, competencia del personal, adecuada supervisión, adecuada promoción del personal, etc., ¿no? ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es que con base en este sistema de control de calidad, en la realización de las auditorías se cumplan con las normas de auditoría, se alcancen realmente los objetivos que establece la contratación de la auditoría, que los resultados de las auditorías se comuniquen oportunamente, que se apliquen los procedimientos de auditoría que sean realmente los adecuados para la revisión de las operaciones, ¿no?, y por lo tanto se reduzca el riesgo de error, lo que llamamos el riesgo de auditoría, ¿no?, que podamos seleccionar tales procedimientos que no son los adecuados, que obtengamos evidencia que no sea la suficiente, ¿no?, en la labor de auditoría, o sea, que tengamos evidencia que no me permita respaldar una opinión, ¿no? Luego tenemos la norma relacionada con el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. ¿Qué me señala esta norma? Me indica que el auditor gubernamental, cuando realice las auditorías en el sector público, debe compenetrarse de la normativa legal que sustenta el accionar de estas entidades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, ¿no?, la misión, visión, el decreto legal de creación, cuáles son las normativas que hacen al accionar de estas entidades públicas, ¿no?, a los fines de comprender, ¿no?, en su real magnitud el funcionamiento de la entidad en cuanto se refiere al marco jurídico normativo. Ahora, esta norma señala de que el auditor, al realizar esa labor, debe requerir el apoyo legal correspondiente, ¿no? Yo soy auditor, no soy abogado, por lo tanto requeriré el apoyo legal para que el área legal correspondiente o el funcionario del área legal pueda apoyarme para identificar la normativa correspondiente, ¿no? Con la coordinación mutua, yo como auditor debería comprender el control interno relacionado con el ordenamiento jurídico. Es decir, hay procedimientos, hay procesos al interior de la entidad que están establecidos y basados en una normativa legal o en varias normativas legales correspondientes. Por lo tanto, debo comprender esos procedimientos y la normativa legal que regula esos procedimientos. Debo verificar a través de pruebas de cumplimiento, la llamamos nosotros, el cumplimiento de la normativa. Ejemplo, normalmente las entidades públicas realizan procesos de contratación de personal, ¿cierto? Y esos procesos de contratación de personal están regulados por una normativa interna. Y además hay una normativa general que regula
los procesos de contratación de personal, en este caso las normas básicas de administración de personal. Entonces yo, auditor, con el apoyo legal, debo comprender todo ese proceso de contratación de personal y debería hacer pruebas de cumplimiento para verificar que esos procesos de contratación se están cumpliendo. Debo evaluar sus resultados, en qué medida se están cumpliendo o hay fallas en ese proceso, ¿no? Y determinar si se han cumplido o no. Esta evaluación del control interno, del cumplimiento de la normativa, posteriormente me puede generar tal vez la determinación de indicios, ¿no?, de incumplimiento a la norma. Esto es importante por cuanto aquí estaríamos identificando tal vez que hay incumplimientos que deben ser analizados con mayor detalle. La norma dice a través de la aplicación de un relevamiento de información específico, o si ya se demuestra realmente que hay indicios de responsabilidad con responsables, con incumplimientos específicos, se debería, y además se identifican posibles daños económicos, se debería programar posteriormente una auditoría de cumplimiento, lo que antes se denominaba auditorías especiales, ¿no? La siguiente norma precisamente nos dice sobre el relevamiento de información. Esta norma dice que las organizaciones de auditoría deben realizar el relevamiento de información con dos finalidades. La primera, esto enmarcándonos, por ejemplo, en las unidades de auditoría interna del sector público, para programar las auditorías que se van a realizar en la siguiente gestión. En otras palabras, yo como unidad de auditoría interna del sector público debo realizar relevamientos de información a los fines de establecer cómo está la entidad, ¿no?, cuál es la complejidad de las operaciones, ¿no?, cuál es la naturaleza de las operaciones, determinar cuáles son las áreas de riesgo dentro de la entidad, ¿no?, áreas de riesgo en cuanto a que tal vez hay incumplimiento en la norma, hay una complejidad de las operaciones, hay muchos movimientos de recursos y esos recursos no están bien sustentados. Entonces, para mí es un área de riesgo. Y como tal, yo, sobre la base de ese relevamiento de información, podría programar auditorías de distinta índole como parte de mi programación de auditoría para la gestión siguiente. Además, señala que se pueden hacer más bien relevamientos de información específica, para determinar la auditabilidad de las operaciones. Varias veces o muchas veces las unidades de auditoría interna reciben denuncias, reciben solicitudes de auditoría de parte de la máxima autoridad a los fines de establecer si los hechos denunciados realmente existen, ¿no?, a los fines de establecer si los hechos observados por la máxima autoridad, las unidades dependientes de la entidad, ameritan, ¿no?, una auditoría. Para ello se requiere realizar inicialmente una relevamiento de información específica para determinar la auditabilidad de la denuncia efectuada. ¿Esto qué implica? Determinar la auditabilidad, recopilar la información, evaluar esa información y ver si efectivamente la denuncia tiene el sustento correspondiente. Si se advierten indicios de responsabilidad por la función pública en esa recopilación de información, esta debe ser remitida al conocimiento de la unidad legal correspondiente. Si hay aspectos de control interno observados en esa actividad de relevamiento, se deberá emitir un informe por separado. Y si realmente, reitero, se advierten indicios que impliquen responsables, hechos y posibles daños económicos, se tendrá que evaluar la pertinencia de establecer una auditoría de cumplimiento. Luego tenemos la norma de auditoría de ejecución, que señala que cualquiera sea el objeto del examen y el tipo de auditoría, o sea, cualquiera sea lo que estamos examinando, es decir, ya sea el objeto de la auditoría puede ser los estados financieros, ya sea la evaluación de un proyecto, de un programa, de obras como tal. Esta auditoría debe ser planificada, debe ser supervisada, debe estar acompañada de evidencia y debe ser comunicados sus resultados de manera escrita. Entonces, cualquier tipo de auditoría y cualquiera sea el objeto de examen debe cumplir los requisitos. Debe haber una adecuada planificación de las operaciones para la auditoría,
debe haber una supervisión adecuada durante la auditoría misma, debe obtenerse la evidencia suficiente, competente para respaldar los resultados y deben ser comunicados los mismos de manera escrita y de manera oportuna. Para la realización de la auditoría debe tomarse en cuenta la norma de auditoría específica, tal como dice la norma. Algo que es bien importante tomar en cuenta, de existir limitaciones que implican que tal vez no existe la información suficiente o tal vez me han impedido de obtener esa información, esto yo lo debo informar, ¿no? Finalmente está la norma general de auditoría de seguimiento. Esta norma general establece que cuando el auditor gubernamental ha emitido un tipo de informe de auditoría que incluya recomendaciones para la mejora de los sistemas de control interno, la entidad debería establecer un plazo para implantar estas recomendaciones. Y el auditor interno lo que debería hacer es hacer el seguimiento correspondiente a la implantación de esas recomendaciones. Por lo tanto, esta norma dice, la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente, dice, el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, hay tres tipos de recomendaciones que se deben evaluar, ¿no? Hay producto del seguimiento se pueden generar tres tipos de situaciones: recomendaciones cumplidas, recomendaciones no cumplidas y recomendaciones no aplicables. La norma indica que solamente hay esos tres tipos de situaciones que pueden surgir producto de la revisión y seguimiento de las recomendaciones, ¿no? Algo que también puntualiza la norma es que el incumplimiento injustificado a ese cronograma que les decía de implantación de las recomendaciones emitida por la máxima autoridad de la entidad es una causal para determinar indicios de responsabilidad por la función pública. Es decir, ¿cuál es el mensaje? Las entidades públicas, al emitir sus cronogramas de implantación de recomendaciones, deben ser cumplidas dichos cronogramas debidamente, ya que su incumplimiento, como dice la norma, puede ser causal de determinación de indicios de responsabilidad. Por lo tanto, es importante que a la hora de analizar las recomendaciones para su cumplimiento, identificar claramente en qué tiempo lo vamos a cumplir, en qué tiempo esas recomendaciones serán cumplidas, ¿no? Finalmente, señala la norma que no deben realizarse más de 2 evaluaciones de las recomendaciones. En caso de un segundo seguimiento, y en caso de que en ese segundo seguimiento se identifiquen recomendaciones incumplidas o no cumplidas, el auditor debe analizar la pertinencia de efectuar una nueva auditoría sobre el tema recomendado. Bien, entonces hasta acá hemos explicado de manera muy puntual. Hay muchos aspectos también incorporados en las mismas normas, pero estas son las más relevantes que es importante tomarlas en cuenta. Muchas gracias. Thank you.